Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Suele decirse que después de la Biblia, Las mil y una noches es la obra que más veces se ha llevado al cine. Y no es extraño porque, tal como hemos podido comprobar a lo largo de los 3 programas anteriores, esta colección árabe de cuentos anónimos, aparte de sus mil y una historias, es el modelo del arte de la narración. En este sentido, cada lectura de Las mil y una noches es o puede ser una aproximación creadora a la obra, ya que sus características permiten la recreación de unas mil y una noches propias, que responden tanto a la naturaleza proteica de la obra como a los deseos y expectativas del lector, convertido ahora no solo en un lector-receptor pasivo, sino en un creador, capaz de articular su propio discurso metafórico, es decir, de crear su propia narración. Este aspecto básico para Las mil y una noches es especialmente válido para toda versión cinematográfica de una obra literaria, y es con el que hoy acabaremos nuestra exposición sobre Las mil y una noches. Recordaremos algunas de las visiones cinematográficas con las que el séptimo arte ha recreado, al igual que en tantos otros casos de una apasionada relación con la literatura, sus propias mil y una noches de cine. Bienvenidos a Maldita Literatura. El ladrón de Bagdad, dirigida en 1924 por Raoul Walsh, pertenece al periodo fastuoso de Hollywood de grandes producciones con enormes presupuestos. Es una fantasía oriental en Modern Style con un impresionante arsenal de trucajes, interpretado y producido por el número 1 del Star System de la cinematografía norteamericana de entonces, Douglas Fairbanks. Su verdadero nombre era Douglas Alton Ullman y fue una auténtica estrella del cine mudo de Hollywood gracias a sus películas de aventuras. Películas que interpretó a menudo formando pareja con su segunda esposa Mary Pickford y con guiones de Anita Loos y John Emerson que crearon un arquetipo de héroe sonriente, ágil, acróbata, protagonista de historias fantásticas y optimistas muy acordes con el clima estadounidense de los años 20. Cuando interpretaba su papel en El ladrón de Bagdad, ya tenía a sus espaldas éxitos como El zorro, Robin Hood y D'Artagnan. En el año 1919, Fairbanks, junto a Mary Pickford y Charles Chaplin, fundaron la productora United Artists. Fairbanks fue, aparte del protagonista de El ladrón de Bagdad, su productor y co-guionista, junto con Lotta Woods. Él mismo también eligió a la actriz que era su partener, la desconocida Julianne Johnston. El rodaje duró 35 días y contó con un presupuesto enorme para la época, $1 millón, que llegó a encarecerse hasta la cifra de 2 millones, sobre todo a causa de los magníficos decorados. La película fue rodada en estudios Pickford Fairbanks, donde nacieron los efectos especiales que forman hoy día la historia del cine y que impactaron y fascinaron a los espectadores de entonces, como la soga mágica, la alfombra voladora, el hombre árbol, los monstruos con los cuales lucha el protagonista o el famoso caballo alado. Fairbanks y Walsh, actor y director, idearon escenas de emocionante magnitud y grandeza. Construyeron toda una ciudad, Bagdad, donde la trama se desarrolla rítmicamente y a una velocidad en constante aumento. El director da en ella muestras de su sólido oficio, el sentido espectacular de la acción, su dominio del ritmo y capacidad narrativa. Las primeras adaptaciones cinematográficas de Las mil y una noches datan de 1900, es decir, son casi tan antiguas como el propio cine. Georges Méliès, uno de sus pioneros, realiza una película inspirada en Las mil y una noches dentro de su serie de films fantásticos. Y también Ferdinand Seca, el principal director de la Pathé Frères, la productora de cine más importante del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, hace una versión del cuento de Aladino. No es casualidad que sea en Francia donde se inicie la filmografía de esta famosa colección de cuentos medievales árabes. Como hemos visto en anteriores programas, fue a través de la literatura francesa que Las mil y una noches se convirtió en una obra fundamental de la literatura universal. Gracias a la traducción de Yellon, ya existía entre el público todo un imaginario oriental literario que el cine podía fácilmente visualizar, con ese exotismo fácil de recrear y con la posibilidad de introducir efectos especiales en sus relatos mágicos. Precisamente son los cuentos árabes añadidos por Galán los que más veces se han llevado al cine. Aladino, Alí Baba y Sinbad el Marino compartirán las preferencias de los realizadores cinematográficos, ya que unen por igual aventuras y magia. Además de en el cine francés encontramos entre 1910 y 1917 3 películas norteamericanas basadas en Aladino y la lámpara maravillosa, hasta que en 1938 Walt Disney se atreve
con una primera película de dibujos animados que tiene como protagonista a otro de los polizones introducidos por Galán, Alí Baba y los 40 ladrones. Concretamente, en el campo de la animación, Las Mil y una Noches tendrá gran número de versiones, además de numerosos cortos imposibles de enumerar. Destaca la primera película de animación lanzada por Columbia Pictures en 1959, con el conocido personaje miope de Mr. Magoo en el papel de tío de Aladino. También encontramos un Aladino japonés en 1978 y un conocido Sinbad el marino checo en 1980, para terminar con las más que conocidas y populares adaptaciones modernas de la Disney, Aladdin de 1992 y sus secuelas, El retorno de Jafar en el 94, Aladdin y los 40 ladrones en el 96, junto a una más reciente adaptación musical en imagen real de hace apenas 2 años que tiene a Will Smith como protagonista. Basta un hecho para comprobar la importancia de Las Mil y una Noches como filón narrativo para la animación cinematográfica, y es que la primera película animada de larga duración que se conserva está basada precisamente en ella. Se trata de Las aventuras del príncipe Ahmed, película realizada en 1926 por Lotte Reininger, en la que apreciamos el talento de esta animadora alemana, inventora de la técnica de animación con siluetas, que consistía en manipular recortes de cartón y láminas finas de plomo bajo una cámara. A pesar de numerosas adaptaciones cinematográficas occidentales basadas en Las Mil y una Noches, las peculiares relaciones de la cultura árabe contemporánea con la obra más importante de su literatura que nunca termina de apreciar, han hecho que no existan demasiadas versiones dentro de la filmografía árabe. Eso sí, el cine egipcio, el más importante productor cinematográfico árabe, ha realizado algunas adaptaciones, entre las que destacan varias de tipo humorístico. Hay que recordar que el sentido del humor es una de las características del país del Nilo y que los cuentos humorísticos de Las Mil y una Noches fueron redactados precisamente en Egipto. Las Mil y una Noches ofrecieron al público occidental también otra imagen, la de la sensualidad oriental, ya presente de algún modo en la traducción de Galán, a pesar de la censura de los pasajes más atrevidos del manuscrito del siglo XIV. Este erotismo es aún mayor en la versión Sotenberg, especialmente en las historias del ciclo de Bagdad, que giran sobre la figura del califa Harún al-Rashid, y que se vio acrecentado por otra traducción francesa, la de Joseph Charles Mardry, médico francés nacido en El Cairo, que en el siglo XX su versión acabó sustituyendo a la de Yelom como más leída. La versión en español realizada por Vicente Blasco Ibáñez será a su vez una traducción de Las Mil y una Noches de Mardry. Este erotismo de Las Mil y una Noches también será llevado al cine, existiendo una película italiana, por ejemplo, en 1972, con el título de Mil y una Noches eróticas. Scheherazade, la gran protagonista y narradora de Las Mil y una Noches, se asocia con este erotismo al unir en su figura Eros y Thanatos. Sin embargo,
no ha inspirado demasiadas películas, o al menos las que cabría esperar, aparte de algunas francesas con lujosas puestas en escena y de dos versiones musicales, una egipcia y otra americana, basadas en la música que Rimsky-Korsakov realizó, basándose a su vez en la traducción de Yellowstone. Como curiosidad, eso sí, señalar que la actriz británica Catherine Zeta-Jones debutó en el mundo del cine en 1990, interpretando precisamente el papel de Scheherazade en esta otra versión francesa de Las Mil y una Noches. El ciclo de Bagdad, ciudad medular de Las Mil y una Noches, ha dado tema para muchas películas. El exotismo y la espectacularidad que pueden dar de sí la recreación de esta mítica urbe en el siglo IX atrajo a muchos realizadores, aparte de algunas terribles versiones exóticas a todo tecnicolor y en escenarios de cartón piedra. Ejemplo de estas últimas podría ser Arabian Nights, una película interpretada en 1946 por María Montes, actriz dominicana que ganó fama y popularidad en los 40 como belleza exótica. Esta historia, por ejemplo, comienza en un harén de Persia que extraña y curiosamente tiene vistas al Taj Mahal. Pero dentro de este estilo destacan otras sendas películas tituladas El ladrón de Bagdad. La primera, de la que vimos un fragmento al inicio del programa, es una norteamericana muda del año 1924, dirigida por Raoul Walsh y producida y protagonizada por Douglas Fairbanks. Seleccionada para su preservación y considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, se encuentra también incluida como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos, dentro de la categoría de cine fantástico. La segunda, adaptación de la anterior y producida en 1940 por London Films, la famosa productora británica de Alexander Korda, cuenta con el actor de origen indio Sabu, posteriormente nacionalizado estadounidense, y con 3 Oscars, uno de ellos a los mejores efectos especiales. Se trata de una película célebre por ser la primera en incluir la técnica de la sobreimpresión de imagen llamado croma o clave de color. Su maquillador y diseñador de criaturas, Freeborn, sería recordado años más tarde por las máscaras y disfraces de los primates de la película de Kubrick 2001, Una odisea del espacio, y por la máscara y el disfraz del Wookiee Chewbacca y la marioneta del maestro Yoda en la famosa trilogía original de la Guerra de las Galaxias. A estas 2 memorables películas de fantasía y aventura siguieron otras, antes de encontrarnos en 1993 con el Aladdin de la Walt Disney
inspirada mucho más en El ladrón de Bagdad de Coda que en el propio cuento de Aladino. La razón de estas relaciones o intertextualidad cinematográficas, como dirían más modernamente algunos, es que El ladrón de Bagdad es una síntesis de personajes y pasajes de las Mil y una noches. Su argumento se encuentra extraído fundamentalmente del cuento El pescador y el genio, y no del relato del genio de la lámpara maravillosa. Así, los rasgos físicos muy particulares del personaje del genio burlón, pelado como un mogol, servirá de modelo al genio de Aladín. Del mismo modo, su protagonista, el pícaro ladronzuelo de Bagdad, interpretado por Sabu, servirá de modelo para Aladín mucho más que el Aladino literario. Creaciones, eso sí, puramente cinematográficas, serán las nuevas caracterizaciones de los personajes del califa y de su visir Jafar. En la película, Jafar es un malvado mago que quiere hacerse con el poder califal, deshaciéndose del califa Ahmad y del sultán de Basora, ambos ingenuos, y en el caso del segundo, un bobalicón aficionado a los autómatas, lo que por cierto permite al guionista introducir el cuento del caballo de ébano, claro precedente del clavileño de Cervantes, el caballo de madera con el que unos duques gastan una broma a Don Quijote y Sancho Panza en la segunda parte de nuestra inmortal novela. En la obra literaria de las Mil y una noches, la figura del visir Harún al-Rashid y su califa Bulaq no presentan esta dualidad. No son ni un malvado conspirador que quiere ser califa en lugar del califa, ni un ingenuo, sino como realmente fueron, soberanos despóticos, eso sí, amantes de la belleza y los placeres. Pero esta nueva caracterización alcanzará un éxito sorprendente, influyendo más allá del cine, y será la que aparezca en el cómic Las aventuras del gran visir Ibn Oghul, creado en 1962 por René Goscinny, el guionista de Asterix, y el dibujante Jan Tabari. La clave de este cambio, perpetuado hasta el Aladín de Disney, se encuentra en el hecho de que Alexander Korda compró los derechos del ladrón de Bagdad de Douglas Fairbanks para hacer su película, la suya. Pero a su vez Fairbanks había comprado los derechos de la película muda expresionista La muerte cansada, realizada en 1921 por Friedland, y no precisamente para su distribución, sino para vetar su exhibición y copiar en su versión algunos de sus trucos. Esta película expresionista alemana podría encontrarse en el origen de la caracterización cinematográfica del califa y su visir. Al menos el actor Conrad Veidt, conocido hoy por sus interpretaciones en películas como El gabinete del doctor Caligari o El estudiante de Praga, procedía del cine expresionista y logró escapar de la Alemania nazi en 1933, cuando descubrió que la Gestapo planeaba asesinarle a él y a su mujer, antes de caracterizar a Jafar en El ladrón de Bagdad de Alexander Korda en 1940. Popularmente conocido como el demonio de la pantalla, la imagen de este actor, considerada perfecto reflejo del lado oscuro, oculto, onírico de la naturaleza humana, fue la que físicamente inspiraría al Jafar de la Disney.
Libre. Libre después de 2000 años. Hace 2000 años el rey Salomón, dueño de todos los genios, me encerró en aquella botella. Para mí, este es el primer momento de mi esperada libertad. Para ti, para ti, es el último momento de tu existencia. ¿De mi existencia? Sí, de tu existencia. En un segundo levantaré el pie y te aplastaré como un insecto, como un escarabajo o gusano que eres. Un día, teniendo como precedente directo la gran película de Korda, El ladrón de Bagdad, el genial creador de efectos especiales, Ray Harryhausen, dibujó un esqueleto guerrero, una criatura de gran agilidad movida por un brujo maligno que marcaría todo un hito en la historia del cine. Después consideró que solamente Sinbad podría ser contrincante adecuado para tan extraña criatura. El proyecto para producir una película sobre Sinbad el marino resultaría en una trilogía compuesta por Sinbad y la princesa en 1958, El viaje fantástico de Sinbad en 1974 y Sinbad y el ojo del tigre en 1978. Harryhausen, Oscar especial en 1992 por su trabajo como creador de efectos especiales, ha sido el genio, el pionero único y absoluto que desarrolló la stop motion, técnica de animación que simula el movimiento por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Poseedor de estudios universitarios en arte, anatomía, diseño, fotografía y dirección, de él han bebido cineastas como Steven Spielberg, Tim Burton, George Lucas o Peter Jackson. En su trilogía de Sinbad el marino encontramos cíclopes, búhos, dragones, avispones, pájaros rock, minotauros, morsas, tigres, mandriles, trogloditas, serpientes, demonios, centauros, diosas indias de 6 brazos y esqueletos, cuyo atractivo poético, entre otras cosas, se encuentra en la incomparable belleza de su construcción artesanal en tiempos anteriores a los que el ordenador formara parte importante del mundo del cine. 3 películas de fantasía para todos los públicos, de un encanto irresistible, dirigidas por distintos directores, interpretadas por distintos actores, con el hecho común de un viaje en el que Sinbad debe resolver distintos desafíos y luchar contra la magia negra y el inconfundible sello de los efectos especiales de Ray Harryhausen. Estas películas, que gozaron de gran éxito, significaron mucho para la fantasía y el mundo del cine, y lo mejor de todo, las 3 fueron rodadas aquí, en España. La trilogía de Harryhausen, genuina recuperación de la infancia para benéfico uso de adultos, se convertirá en un referente para el cine de fantasía. Su Sinbad pertenece ya tanto a la leyenda como a aquel otro literario de las 1001 noches.
Mención aparte merece la versión de Las Mil y una noches realizada por Pier Paolo Pasolini, como sucede con el resto de su obra. Recordemos que Pasolini originalmente era un novelista que se acerca al cine, al que define como lengua escrita de la realidad, buscando nuevos medios de expresión para su pensamiento. Las Mil y una noches se enmarca en la producción de este polémico director italiano dentro del ciclo conocido como Trilogía de la Vida, una trilogía mítica y evocativa de los pueblos antiguos y del tiempo pasado, compuestas por las versiones del Decamerón de Boccaccio, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, películas que vimos cuando hablamos sobre las epidemias literarias de la peste, y por fin de Las Mil y una noches. Pasolini realizó su trilogía tras unos momentos de particular desengaño e infelicidad. La presión psicológica, el gesto amargo, en ocasiones atroz, reflejado en películas anteriores, le llevan a un deseo de risa, un voglia di ridere, como dicen los italianos, que le conduce a concebir esta trilogía de la vida. Como película final de la trilogía, La flor de las mil y una noches, según su título original en italiano, es en cierto sentido la síntesis de su forma de trabajo y la culminación de su pensamiento. También, por cierto, su versión en la que posiblemente refleje más profundamente el erotismo original de la obra, causando polémica por los desnudos frontales y explícitos de Ninetto Davoli, actor italiano que alcanzó la fama por numerosos papeles en películas de Pier Paolo Pasolini y que en aquel entonces acababa de terminar su relación amorosa con el director para casarse con una mujer, hecho este que quedó plasmado de forma subliminal en la película cuando el personaje de Ninetto deja a su prometida para dar rienda suelta a sus deseos sexuales con otra mujer. Pasolini reconoce la propia potencia narrativa de Las Mil y una noches, optando por colocar como relato central, en lugar de la historia marco de Scheherazade, la historia de Nur ad-Din y Sumurrud, historia de una esclava y de su dueño, separados por el destino y reencontrados tras una serie de peripecias. Es decir, el famoso director italiano escoge y diseña una estructura narrativa más dinámica que la de una narradora omnisciente como Scheherazade, para ilustrar mejor la sensación vital de continuo viaje que caracteriza su película, rodada en lugares tan diversos como Eritrea, Isfahan, Etiopía, India, Nepal y Yemen, y con la que concluye su literaria trilogía de la vida. Más, amigas, amigos, terminamos aquí estos 4 programas dedicados a Las Mil y una noches, que espero hayan sido de su agrado. La próxima semana veremos otro autor, otro programa de maldita literatura, pero sin duda contaminados también por el fantástico y largo hablar de Scheherazade, ya que la capacidad de fabular, de idear buenas historias, afortunadamente, no acabarán nunca. Hasta entonces, cuídense, tengan una buena semana y nos vemos pronto. Gracias.